mucha preocupación y hay críticas, abundan críticas en México por la aprobación en el Senado de la llamada ley del Banco de México. Si el Banco de México es al que me estoy haciendo referencia, el Banco Central, esta ley facultaría al Banco Central adquirir dólares que no pueden ser repatriados a Estados Unidos. ¿Por qué la preocupación? Bueno, porque hay varios riesgos. Entre los más señalados, que el Banco Central de México termine lavando dinero. La preocupación por este riesgo ha sido expresada incluso por miembros de la Junta de Gobierno del Banjico. El forzar al Banco de México a realizar estas operaciones, primeramente va en contra de la autonomía del banco, porque es muy importante que el banco pueda realizar todas las operaciones necesarias para poder cumplir con sus mandatos. Dos, es no resolver el problema de este posible lavado de dinero, sino trasladarlo al Banco de México. Entonces no estamos resolviendo el problema. Y dos, al trasladarlo al Banco de México, el banco no lo puede realmente utilizar para constituir reservas internacionales porque va en contra de la definición propia de reservas, que son dólares que tiene que tener el banco en una forma altamente líquida. Pero este dinero en efectivo no se puede vender y por lo tanto se lo están mandando al Banco de México. Pero el Banco de México entonces va a tener este dinero posiblemente de origen ilícito y líquido porque no lo puede mandar de regreso a su país y por lo tanto no constituye lo que es en sí la definición de reservas. Entonces realmente va a crear más problemas de lo que busca solucionar. Aparte, no dudo que si es que pasan esta ley, vamos a recibir llamadas del gobierno de Estados Unidos, de la tesorería, de la Reserva Federal, etcétera, preguntando que por qué estamos nosotros comprando este dinero que de posible origen ilícito. Incluso nos pueden castigar a nosotros y puede haber unas consecuencias pues, bastante graves. Bueno, pues estas son declaraciones de Jonathan Heath, un miembro de la Junta de Gobierno del Banjico, del Banco Central de México, en conversación con mi compañero Mario González. Ya está en esta redacción Jorge Suárez Vélez. Me da mucho gusto recibirte en este espacio, Jorge, para primero preguntarte en la práctica, ¿cómo funcionaría esta ley para que se entienda bien de qué estamos hablando? Hola, Gaby. El principio es que, en México entran dólares, por ejemplo, que traen turistas que los tienen que cambiar a pesos, o un poquito que vienen también de remesas que vienen de Estados Unidos. Las remesas de Estados Unidos, 98.5% de ellas entran por wire, por giro bancario, pero un poquito que entra en cash, ¿no? Y digamos que el destino final de este cash acaban siendo bancos comerciales que los compran y que si tienen este excedente, digamos, de dólares, pues lo acaban mandando a sus bancos corresponsales en Estados Unidos para acreditarlos, ¿no? Y eventualmente que sean parte de su activo simplemente. Lo que acaba ocurriendo en este proceso es que el que es responsable de verificar la procedencia de esos dólares es el propio banco comercial, y esto lleva a que el dique de contención, digamos, el dique legal es ese banco. En el momento en que tú fuerzas a Banco de México a que ellos tengan que comprarle esos dólares al banco comercial, si hubo una transacción ilícita o dinero mal habido, digamos, que sea parte de ese cash, pues ahora eso lo tiene en su panza, digamos, en las cuentas de Banco de México. Y el problema que puede tener, como bien decía Jonathan Heath, es que eso le quitaría credibilidad a las cuentas de Banco de México. Es decir, podría ser que bancos internacionales, etcétera, tomaran medidas cautelares para congelar cuentas de Banco de México si de repente pudieran comprobar que dentro de esos recursos hay dinero de procedencia ilícita. Es gravísimo, muy delicado. Y lo que te diría es que no solamente la Junta de Gobierno de Banco de México está en contra de esto. Está en contra de esto la propia Asociación Mexicana de Bancos, la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, lo que todos te dicen cuando hablas con ellos es que es una medida que vino de arriba, que les está siendo impuesta, que claramente es violatoria de la autonomía de Banco de México y que sin lugar a duda al que más beneficia es al crimen organizado, que tiene enormes problemas para lavar grandes cantidades de dinero.
En la explicación que hacen los promotores de esta iniciativa que ya fue aprobada por el Senado y que se esperaría, dicen los miembros de la Junta de Gobierno, como Heath o como Gerardo Esquivel, que no se aprueben diputados, está pues justamente la posibilidad de que los inmigrantes que llegan a México lleguen con los dólares y que el valor de ese dinero no sea, digamos, casi igual que si tuvieran que cambiarlo. Pero el costo pareciera tan alto que el beneficio se antoja, quizá que esta no es la medida para ayudar a preservar ese dinero o el valor de ese dinero. Esta es una absoluta tomada de pelo, Gaby. Como te decía, 98.5% de las remesas que vienen a México entran por giros bancarios, o sea, no vienen en cash. El monto que viene en cash es realmente muy pequeño. Imagínate tú a estos migrantes mexicanos que están, digamos, llegando de regreso, pues de entrada no pueden salir de Estados Unidos con más de $10,000. Esto ya lo sabemos por ley. O sea, se les decomisarían el dinero si lo hicieran. O sea, pueden entrar con algo de dinero. O sea, la suma de eso es realmente insignificante. Y por eso, o sea, eso solamente lo están usando como excusa. O sea, aquí realmente, Gaby, realmente el gran beneficiado de esta medida es el lavado de dinero. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Te voy a pedir que especules, pero se entiende por qué te lo pido. ¿Quién se vería beneficiado en el circuito formal de que se apruebe una medida de estas características en México? Mira, se dice que hay un banco en particular que perdió sus corresponsalías en Estados Unidos. Habría que preguntarnos por qué las perdieron, ¿no? Seguramente porque hay también algunas operaciones cuestionables que han hecho, y se dice que ellos son los que han estado presionando fuerte para hacer este cambio. No me consta, no lo he podido investigar, pero sonaría lógico que por ahí vaya eso. Lo que sí es un hecho es que estamos viendo absolutamente un acuerdo total entre todas estas entidades, entre subgobernadores del Banco Central, independientemente de aquellos que fueron nombrados por este gobierno, como sería el caso que decíamos de Esquivel o Heath, y de los propios bancos comerciales que no quieren que esto sea así, porque simplemente es algo que puede quitarle solidez, digamos, a una institución que es enormemente respetada a nivel mundial como Banco de México. Así es. Jorge Suárez Vélez, gracias. Regreso. Gracias.